Perdón, está muy mal la señal de internet, muy mal, y se corta cada ratito. Em, Hablando del cuerpo, toca, ¿ahí se me escucha bien? Sí, 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 se te ¿Sí? escucha. Bien, a mí se me corta por eso, perdón. Bueno, y hablando del cuerpo y de las corporalidades, me toca presentar a quien está hablando, que no sé si llegué un poquito, 2 minutos más tarde, pero me encantaría poder presentarla, con quien compartí unos talleres hace un tiempo de ESI e IBE, interesantísimos, me parecen fundamentales para quienes estamos pensándonos y pensando desde un montón de disciplinas, bueno, la educación lo que me toca, psicoanálisis, un montón de disciplinas interesantísimas que se conjugan y se transversalizan con la ESI. Eh, Jessica, bueno, yo sé que le da un poquito de pudor, pero la voy a presentar yo porque la verdad que es una genia. Es Jessica Dayana Juárez, es psicóloga graduada en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán. Ejerce como docente en el nivel superior. Graduada en la Cátedra de Semiosis Social en el año 2017. Es docente titular en las cátedras de Educación Sexual Integral, Integración e Inclusión Educativa, Sujetos de Nivel Secundario y Proyectos de Integración e Inclusión eh, Educativa del Instituto de Enseñanza Privada María Montessori, en San Miguel de Tucumán. También es docente titular de la asignatura de Promoción y Prevención de la Salud en el nivel secundario de la misma institución que les dije recién. Ejerce como psicóloga clínica con formación en psicoanálisis. Es miembro, es miembro asociada en la Fundación Psicoanalítica del Instituto Clínico de Jacques Lacan, la sede en Tucumán, y actualmente forma parte del espacio de la otra escena de la clínica de esa institución. Bueno, cuenta con diferentes publicaciones de trabajos académicos relacionados con su labor como docente y en la clínica. Es directora del trabajo de investigación de alumnos, alumnas, alumnes del nivel secundario titulado Detección y Prevención de Círculos de Violentos en las Relaciones Afectivas entre Adolescentes, desde el año 2019. Se encuentra cursando la carrera del doctorado de Psicología de Tucumán. Forma parte de la Red Federal y Provincial de Docentes por el Derecho a Decidir, lo que nos ha convocado anteriormente. Bueno, dadas todas estas palabras de presentación, ahora sí, poniendo el cuerpo, como no puede ser de otra manera, le vamos a dar la palabra y luego se podrá abrir algún espacio tan necesario y enriquecedor de comentarios, preguntas a la expositora, a Jessica. Muchas gracias, Renata. Ahí tenemos otra interlocutora que es una niña que veo ahí el pelito. Calculo que es tu hija, así que también invitada al debate, para no ser tan adultocéntrico. Así que, bueno, muchísimas gracias, Renata. Bueno, qué difícil ponerle el cuerpo a esto, a cuerpos que hablan. Ya podemos dejar de compartir pantalla. Ahí está. Así las veo a todos y no me siento tan en el aire. Bueno, ¿qué decir de, del nombre de este espacio que ha producido algo que venía escuchando, que, bueno, como ya anunció Renata, en febrero empezamos a trabajar estas cuestiones que tienen que ver con el abordaje de la ESI y de la IBE, para quienes por ahí no están como asociadas a las siglas, son Educación Sexual Integral y interrupción voluntaria del embarazo, aprobada recientemente este año. Y habíamos partido con 4 ejes también,
a un modo de debate, fue un espacio de intercambio de mucho valor, porque fuimos pensando que quizás la ESI nos atraviesa el cuerpo de una manera que por ahí se tiene muy arraigado que la ESI se enseña en la escuela, ¿no? Como que sí se enseña en la escuela, es cierto, lo dice la ley 26.150, pero la apuesta y el desafío es, con esta apertura, es ir pensando cómo las sexualidades están en los cuerpos, enmarcando, ¿no?, lo que es por ahí desde el psicoanálisis, como llamamos deseo y goce, que no me voy a poner muy, como decimos nosotros, lacanosa explicando qué es eso, pero sí vamos a ir dando pinceladas para llegar a la idea de que las sexualidades atraviesan a los cuerpos, ¿no? Yo voy a empezar con algunos interrogantes que me parecían como que, bueno, invitar a después debatir, ¿no? Esto que va a ir resonando todo el tiempo como pregunta. ¿Los cuerpos hablan realmente? ¿Cómo se escuchan y leen esos cuerpos que hablan? Innumerables veces hemos escuchado esta frase: cuando el cuerpo habla es preciso escucharlo, ¿no? Eh, si los cuerpos hablan, es entonces porque hay una necesidad de decir, pero además los cuerpos se mueven, sienten y en algunos casos realizan performance simbólicos. Yo les traje un ejemplo muy lindo de lo que es la performance en relación a esto que por ahí algunos autores ya hablan de que la cuestión de el género e incluso la construcción de las sexualidades acá en Latinoamérica tienen que ver con una decolonización de eso que tenemos muy arraigado, que, bueno, ya Judith Butler lo anunciaba, que es la heteronormatividad, que tiene que ver con la cuestión de que tenemos todavía como cierto ideal del hombre hetero, blanco, europeo, de donde ella parte, ¿no? Judith Butler va a partir de esa idea para crear lo que ya es conocido como la teoría queer, ¿no? La teoría queer que está en inglés, está escrita con una Q, que el significante queer es anglosajón, viene de Estados Unidos, inaugura una acerca de los cuerpos o las corporalidades. Pero acá, en Latinoamérica, hay muchos autores que empiezan a trabajar esto de cómo apropiarnos de incluso esa teoría queer que es colonializadora. Ahí está, esa palabra difícil. Entonces, por ejemplo, acá en Latinoamérica se plantea el escribir, ¿no? Por ahí de ahí viene también esto de cuerpos que hablan, cuerpos que escriben, cuerpos que dicen. Plantear el queer no desde lo anglosajón, sino desde nuestra lengua, que sería escrita como suena, con una C, ¿no? Como queer. Eh, y desde ahí ya empezar a pensar, ¿no?, que esta teoría, ¿no?, nace como una contrarrespuesta de por ahí estos feminismos que dejaban por fuera, vaya que sí, las disidencias, ¿no? Es decir,
por ahí teníamos todavía muy marcado en la época de 60 la cuestión de mujeres y varones. Entonces, la teoría de género o la teoría queer lo que viene a marcar es esto, ¿no? Como una contrarrespuesta a eso, como que qué pasa con aquellos cuerpos, como diría Judith Butler, que en el libro este que ella se titula Cuerpos que importan, que de acá me hago cargo, que me hizo de interlocutor al momento de poner un título, un título al espacio. Y ella dice que, bueno, pareciera ser que hay cuerpos que importan y hay cuerpos que quedan por fuera, ¿no? De eh, esta cuestión heteronormativa. Lo disidente, queer en inglés, ¿no? La palabra que es con Q, significa lo extraño, lo raro, lo que no encaja, ¿sí? La cuestión que hoy me ha producido, me ha convocado a escribir estas palabras para la apertura, es una cuestión de qué hacer, porque estamos en una pandemia, ¿no? Vieron que estamos todos con los cuerpos, como diría yo, tomados por esta situación que estamos atravesando, que es una situación traumática, en donde los cuerpos se han visto tocados, se han visto en esta posición de vulnerabilidad, ¿no? Toda esta cuestión de por ahí, si me permiten el término no peyorativo, pero esta cuestión conductista de tener que hacer ciertas cosas para poder cuidarnos. eh, en donde es necesario, ¿no? Es necesario esto que lo hemos tomado ya como hábito, se nos ha hecho propio en nuestro día a día, en nuestra cotidianeidad, la cuestión esta de cuidarnos, el distanciamiento social, el uso del barbijo. Ustedes vean, a mí me sigue asombrando la cuestión esta de cómo se marca el cuerpo desde lo cultural, desde el contexto cuando uno a los niños los ve, ¿no? Como que ponen la manito para que vos le pongas el alcohol. Como que ya están preparados a esto, ¿no? A sabiendas de que hay que cuidarse, de que hay que usar toda la cuestión de la sanitización, y ellos lo toman como muy natural. De hecho, empezaron el jardín con todo esto, ¿no? Cosa interesante porque yo voy a tomar, me he tomado el trabajo de pensar de dónde viene esto de que cómo la época nos marca el cuerpo, nos hace, nos hace hablar, nos hace movernos, nos hace comportarnos de tal manera. Y me he tomado más que el trabajo, el gusto de volver a ver una película de Chaplin, que la mayoría acá la debe conocer, que es Tiempos Modernos. Y Tiempos Modernos, lo que tiene esta película, que Chaplin la hizo bueno, en contexto de lo que va pasando con esto del Fordismo, la época del capitalismo industrializado, ¿no? Cuando emergía esta cuestión de la maquinaria, la cadena de montaje. Bueno. Yo les traje un fragmento que quisiera compartirles para empezar a pensar cómo estos cuerpos van siendo amansados. Lo podemos poner al...
se escucha entrecortado, me dicen, bajo la calidad del video entonces. Mientras vamos poniendo el fragmento, el primer fragmento que es el de no hay tiempo que perder. No pierdas el tiempo. Que yo baje la calidad del video. Me avisan si se escucha entrecortado, que... Foreman. Trouble on bench 5. Check on the nut tightener. Nuts coming through loose on bench 5. Attention, foreman. Back. Section 5, more speed, 4-7. Relief man passing. Relief man passing. Stalling, get back to work. Go on.
bueno, espero que se haya visto aunque sea algo, hayan podido ver. Bueno, es interesante acá cómo el personaje de Chaplin no puede parar de ser productivo para el sistema. Bien reflejado está cuando por su intento de ir a tomarse un descanso, el patrón, ¿no? Como quien diría el gran hermano, del que tanto nos advirtió George Orwell en 1984, el gran otro, dirá el psicoanálisis, que se aparece en una imagen sobre la pared, ¿no? ¿Vieron cuando sale, ¿no? Él va al baño a fumarse un pucho. Bien, sí, los que tengan por ahí interferencias, pueden, no hay problema, apagar la cámara, yo entiendo esa cuestión. Aparece en el baño y le dice, no pierdas el tiempo, ¿no? No, anda a laburar, volve a la cadena de montaje, que no hay tiempo que perder, nada de fumate un pucho, nada de nada. Gran otro ¿no? Que aparece en esa pared para gritarle, ¿no? Debes volver al trabajo. Esta imagen que nos era hasta hace un tiempo lejana, incluso paródica, ¿no? Nos reíamos cuando veíamos por lo menos yo cuando la vi, que era un poco más chica, me dio muchísima gracia y la volví a ver ahora y no me dio tanta gracia por lo real, digamos, que se ha vuelto la cuestión de la hiperproductividad. Hace un siglo atrás esto, ¿no? Fordismo, plena revolución industrial, hoy ya se volvió nuestra propia realidad. El yes, you can do it de la época, ¿no? Por ahí tú puedes hacerlo, esta cosa que tiene por ahí Nike, ¿no? La marca de zapatillas que dice, podés lograr lo que te propongas. En fin, discursos del poder, discursos del neoliberalismo en donde vos podés, you can do it. Nos ha envuelto en un discurso hiperproductivo. Ya no es productivo como era en el Fordismo, que bueno, la promesa era que cada hombre tenga su auto, tenga su sustento, mantenga una familia. No, ahora es la hiperproductividad y ahí es donde quiero avanzar un poco con esto de el tema del ocio. No hay tiempo para el ocio, porque perder el tiempo sería para el capitalismo salvaje no generar ningún tipo de capital, ¿no? Esto para el capitalismo de hace unos años, ¿no? Era como, no pierdas el tiempo, como salía ahí el patrón de la fábrica de Chaplin. Una pérdida de dinero, exactamente. Que en nuestra época, ¿no? Incluso en nuestra época, ¿qué viene a cambiar, ¿no? Un poco esto, que incluso el tiempo de ocio se ha vuelto productivo a niveles alarmantes. Es decir, cuando creemos que estamos perdiendo el tiempo, en realidad estamos consumiendo. Por ejemplo, algunas plataformas, redes sociales, yo les puse algunas como para mencionar: TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, y otro sinfín de redes sociales que, bueno, son las que yo por ahí más tengo en cuenta. Pero hay más, hay otras, hay muchísimas otras, hay muchísimas. Los cuales nos convocan a consumir y consumirnos todo el tiempo. Esto es una frase que traje de Jorge Alemán, que hace poquito sacó su libro de ideología. Nosotras,
el título es Nosotras en la época, y lo que, bueno, ya después les pongo ahí bien el nombre del título del libro, pero Jorge Alemán propone esto: consumidores consumidos. Aunque creas que te estás distrayendo, no haces otra cosa que ser un fiel seguidor de esta maquinaria tan bien edificada, que me arriesgo a decir abarca casi todo el mundo digital, ¿no? Entonces, si perder el tiempo se ha vuelto incluso cuestión de consumismo y como oferta, al mercado le viene justo como anillo al dedo, ¿no? Esto de que vos crees que te estás desenchufando, pero en realidad seguís pegado a la cuestión de la pantalla, consumiendo. Se ha vuelto parte de nuestras vidas diarias y a veces no hay punto de inflexión ante esto que, como dije antes, ya nos ha atrapado. Entonces viene una pregunta, por lo menos una pregunta que yo me hice, es: ¿se puede salir? ¿No? Vieron que Chaplin, en el film donde se revela, eh, qué lindo recordar a la Susana. Voy leyendo los cartelitos que salen, pues ya les voy en el debate ahí vamos a entrar en detalle todo lo que están diciendo, que es muy, muy interesante. Pero vieron que en esto, ¿no? Chaplin como que se vuelve loco, empieza a, como usando la humorada, se vuelve re manija, empieza a atornillar todo, ¿no? Por la cuestión de lo que tiene la cuestión, digamos, de la maquinaria y de la hiperproductividad, marca tanto el cuerpo que uno no se da cuenta que está metido, como diría Michel Foucault, ya está en la carne, ¿no? Es como que actúa, ¿no? El sujeto va actuando eso que ya lo ha marcado. Yo no les puse esa parte, pero hay una parte en la película que dice que como se vuelve loco, vieron que se pasa por la cadena de montaje y empieza a ir por los engranajes y da la vuelta y qué sé yo. Y entonces, a- em, a- después de esa escena viene lo que dice que, bueno, lo llevan al manicomio y que se estaba recuperando de una grave enfermedad mental. En la película sale así, yo no les traje el recorte, pero dice algo así, ¿no? Como que luego de un ataque, de una crisis de lo que hoy llamamos ataques de pánico, algunos, no los psicoanalistas, pero algunos psicólogos le llaman, incluso psiquiatra, bueno, el DSM, que tiene toda la cuestión esta de la medicalización, bueno, un ataque de pánico, como quien diría hoy en día, y lo meten al manicomio, ¿no? Hasta que se recupere, obviamente totalmente sedado, bueno, de ahí voy dejando ahí eso para el debate, pero eh, a mí ¿por qué traigo esta película? Que no es cualquier película, porque algo que Aleman dijo fue esta cuestión de que estamos por primera vez con esto de la pandemia, con esto que nos está atravesando, estamos ante el comienzo, el inicio de una nueva época. Esa nueva época que tiene que ver con la digitalización, el teletrabajo, está muy ligado a este discurso sumamente entrampador que es la hiperproductividad, ¿no? Que produce mucha angustia porque quien no se adhiere a esa normatividad de la hiperproductividad queda como por fuera, queda como aparece en uno de los otros personajes de tiempos modernos, la vagabunda, que es una mujer que queda huérfana porque le matan al padre en una huelga,
le pegan un tiro, queda huérfana y esta mujer empieza como a vagabundear y se hace amiga de Chaplin, que es maravillosa, si la quieren ver la película está en YouTube. Entonces, la tentación de volverse un poco loco, porque vaya si los tiempos modernos no nos enloquecen constantemente, digo yo, ¿no? Como que no estaríamos tan lejos de este Chaplin que cae en los engranajes y va como, ¿no? Quedando atrapado en esto tenés que producir, no hay tiempo para descansar. Hoy más que nunca el auge del teletrabajo, que en realidad es el sueño de aquel gran hermano, una vez metido en la carne, sirve como un perfecto plan para aquellos que lucran con la fuerza productiva de los trabajadores, que como dijo el personaje de Winston, de 1984, la obra de Orwell, no se sabe si el gran hermano está viendo todo el tiempo. Ahí lo podríamos relacionar con el panóptico, el concepto de panóptico de Michel Foucault. Bueno, lo dejo para el debate. Pero sí, por las dudas, uno termina obedeciendo porque el gran hermano está dentro de cada uno, cada une, ¿no? Es lo que por ahí nosotros del psicoanálisis planteamos, que ese gran otro, a la larga se va construyendo, se va reinventando, inventando de acuerdo a la subjetividad de cada uno, con las marcas de la época, claramente. Pero maravillosamente Orwell nos deja un mensaje, por suerte, los autores, la literatura, algunos tienen un mensaje esperanzador, de que lo único de lo que no puede apropiarse el gran hermano es, y eso yo puse ahí a propósito, eso lo incluiría a Google, nuestro gran hermano, que si nos censura en este momento ya sabemos por qué. Dice el mensaje esperanzador, es que lo que no se puede apropiar el gran hermano es de nuestra propia imaginación. Ya que con la suerte de ir siempre un poco más allá de lo que se nos impone, hay un dejo de transgresión que nos permite cruzar esa puerta, como les traje otra escena de otra película hermosa que es The Truman Show, donde Jim Carrey, el personaje de Jim Carrey, cruza el mar, se anima a pasar por la puerta y salir de la caverna, ¿no? Finalmente se descubre una realidad terrible. Vean, si la quieren ver esa película también, tremenda, porque ahí es donde, como dicen los filósofos, salimos de una caverna para toparnos con otra, y así. Entonces yo ahora los invito, les invito a imaginarse la siguiente escena. Miramos una pantalla delante nuestro, sentados en un asiento que nos hace permanecer quietos mientras trabajamos, a veces incluso más de 6 horas continuas. ¿Cómo se siente el cuerpo? Algo entumecido, ¿no? ¿Cuántas veces hemos realmente apagado las pantallas, incluida la vieja pantalla que es la televisión, luego de una jornada extenuante de tanta exposición? Y no digo esto como regla general, ¿no? Pero ¿cuántos no hemos seguido luego del trabajo remoto consumiendo pantallas para distraernos, seguir consumiendo? Mientras te distraes, ¿cuántas veces no te tentaste a comprar eso que aparecía como publicidad? Ejemplos miles de cómo esta micropolítica del control de los goces de los cuerpos es la estrategia actual que mejor funciona, pues no nos damos cuenta de tal encerrona, ¿no? Es lo que creemos que lo hacemos, que los objetos que compramos, lo que queremos obtener,
es por nuestra propia voluntad, ¿no? Y bueno, ahí ustedes, bueno, van a dar ejemplos miles de esto de por ahí leí que pusieron Big Data, algoritmos y bueno, etcétera, etcétera. Toda la cuestión de la maquinaria digital que funciona para esto, ¿no? Para eh, distraernos de, diría yo, me arriesgo a decir, de la angustia. Eh, ah, eh, Jorge Aleman, con respecto a esto, a mí me gustaría traerlo a Alemán porque en esto es muy contundente que vieron que al principio de la pandemia se habló mucho de esta cuestión. Ya ahora ya voy a empezar a enganchar con la cuestión del género y de las sexualidades. O sea, ya voy ahí, voy directo al hueso. Pero no podía no mencionar esto, ¿no? Porque es como una antesala para entender cómo son atravesados los cuerpos de estos distintos dispositivos de poder, ¿no? O tecnologías del yo, diría Michel Foucault. Eh, la cuestión que Jorge Aleman trae, ¿no? Dice que al principio muchísimos autores han empezado a escribir que con esto de la pandemia iba a haber como un decaimiento de el capitalismo, ¿no? Que íbamos a hacernos como más solidarios, íbamos a ser todos más benevolentes con la naturaleza, y íbamos a estar todos así como en una onda de concientización, ¿no? Eh, y pasó todo lo contrario, ¿no? Nos dimos cuenta que somos tan voraces como, como el sistema que nos habita, es decir, eh, y en esto Alemán prende como una luz de advertencia de por qué ha avanzado tanto la derecha, ¿no? No solo en nuestro país, sino en el mundo. Y dice, en la época del mayo del 68, ¿no? La revolución de los estudiantes en Francia, lo que hubo fue un auge, una revuelta de los estudiantes en contra de un sistema que los adoctrinaba el pensamiento, ¿no? Viejos resabios del ilustracionismo, ¿no? Entonces, hubo una revuelta y hubo como una especie de hecatombe de la izquierda, ¿no? Se hizo visible la izquierda ahí. Dice, en estos tiempos que estamos viviendo, lo que se ha construido es este discurso, ¿no? De los libertarios o el derechero, depende de dónde lo han escuchado, pero aparecen como estos personajes, que la gran mayoría, a mí me ha sorprendido, son gente joven, muy, muy joven, incluso adolescentes. ¿Por qué dice Alemán? Se da esto, le pregunta la entrevistadora que le hizo las preguntas para anunciar el libro, que lo sacó hace menos de una semana. Le pregunta, ¿no? ¿Por qué ese auge, por qué tanto avance de la derecha justo en estos tiempos en donde... Y dice, porque la derecha sitúa una cuestión de la libertad como hace lo que vos quieras, sos un sujeto libre, vos podés hacer lo que se te cante, vos te podés ir a una manifestación, sacate el barbijo, no pasa nada. Ejemplos miles, ¿no? Que hoy en día cuando prendemos la tele y vemos a una señora, ya no digo periodista porque me da cosa, pero vemos una señora que se toma un tacho de cloruro, no sé qué, bueno, de dióxido de cloruro, no sé cómo se llama, la cosa que decían que mataba el virus, y uno queda ahí como, ajá, obviamente esos discursos se reproducen, repercuten en lo social, ¿no? Incluso en las infancias, ¿no? Repercuten los discursos de los adultos, ¿no? Eh,
estas cuestiones que tienen que ver con el avasallamiento en pos de la libertad individual, uno puede matar al otro. Nos deja, Aleman no es esperanzador, nos dice esto, es la cuestión del capitalismo, del neocapitalismo, tiene esto, ¿no? Que se reproduce, es un monstruo que se va reproduciendo a sí mismo y no tiene punto de freno, ¿no? Es una cosa que nos va devorando y eso efectivamente, quizás hoy, mañana no lo vamos a ver a los efectos, pero sí podemos ir escuchando qué resonancias en el cuerpo tenemos de eso, ¿no? La hiperproductividad es una. Bien, ahora voy a la cuestión de esto de tratar ir relacionando lo discursivo, ¿no? ¿Cómo marca esto discursivo los cuerpos? Y voy redondeando porque para abrir el espacio de preguntas y de comentarios. Esperen que haga una síntesis. Ya bien conocemos cómo los discursos del poder nos atraviesan, por ello se vuelve indispensable poner sobre el tamiz algunos conceptos como los del género, al cual se define como una construcción social y subjetiva, e incluso ya para algunos autores la categoría del sexo biológico es puesta en jaque, dado que todo intento de conceptualización humana lleva un atisbo de lo subjetivo, ¿no? Esto Bachelard lo explicaba con la modalidad de cómo hacer ciencia, ¿no? Entre lo objetivo y lo subjetivo. Dice Bachelard, el investigador, como es un sujeto, como es un ser humano, algo de su subjetividad se va a colar, ¿no? Eso, Bachelard por ahí, como un autor para retomar cómo hacer investigación, cómo hacer ciencia. Es por ello que autoras como Judith Butler incluso se replantea en Cuerpos que Importan esto que ella ya había planteado en El género en disputa acerca de la construcción de la categoría del sexo biológico como una construcción teórica, ¿no? Sí sabemos que están en funcionamiento, algo del organismo, la biología existe, ¿no? No es que ni Judith Butler ni a nadie se le ocurriría negar la existencia de lo físico del cuerpo. Pero ella dice la concepción del sexo biológico como femenino masculino y hay mucho para debatir en torno a eso, ¿no? En lo que me voy a detener hoy, como para dejar así abierto, es en esto que quizás ya nos advertía otra autora, Gloria Bonder, que es argentina, es una psicoanalista argentina, cuando se plantea la cuestión del género como un gran relato. Fíjense, ¿no? El término que ella usa, a mí me produjo muchas ganas de pensar en esto de cuerpos que hablan. Un gran relato que se arma, fíjense, ¿no? El género sería un gran relato que se arma desde un entramado entre cuerpo, deseo, goce, lo sociocultural y lo político. En fin, todo aquello que envuelva a los sujetos en la realidad humana. Es la concepción de sexualidad de la Organización Mundial de la Salud que da la ESI, por ejemplo, ¿no? La cuestión de la sexualidad integral es eso. La cuestión acá me faltó poner, yo no lo puse como placer, pero uno de los otros términos que aparece en este concepto de sexualidad integral es el de placer. Incluso se podría poner en debate la cuestión de las identidades, ¿no? Yo pregunto, ¿son estas definidas o autodefinidas de una vez y para siempre? O quizás se van remodelando en cada contexto, inclusive político y jurídico, como ha ocurrido no hace mucho en Argentina con la aprobación de la IVE, donde mujeres y disidentes se han reapropiado de sus cuerpos.
dejando atrás esta idea ancestral de mujer igual a madre. Trágicos destinos que no daban lugar al deseo ni a la reflexión por el qué quiero ser. La fantasía, diríamos, ¿no? El fantasear con el qué quiero ser de cuando sea grande, por ejemplo, que escuchamos en las infancias a veces. Y no el debes ser. Por ejemplo, este discurso de debes ser una buena madre, ¿no? Uno de los mandatos más imperativos que se acarrea al momento de construir un proyecto de vida tan complejo como el hecho de ser madre. Incluso la cuestión de la paternidad aún arraigada al pater proveedor, ¿no? Y en esto hay que tener mucho cuidado, digo yo, de no caer en el discurso entrampador de las individuales por cada uno, porque cada uno lo decide. A veces no se sabe, desde lo consciente, digo yo, qué se pone en juego con esto de maternidades y o paternidades. Cada uno le dará su propia vuelta de tuerca al asunto, no hay recetas. Pero claro, ahora que lo pensamos, quizás por esta misma razón, es que la tan idealizada noción de familia, la familia nuclear, madre, padre, hijo, que era este resabio de la Santísima Trinidad de lo eclesiástico, es el foco del que se sostienen algunos oposicionistas, los antiderechos, cuando creen que todo aquello que se salga de la norma, la normalidad según ellos, va a producir una especie, vieron que ellos dicen, bueno, un apocalipsis de lo socialmente establecido desde esa moral, ¿no? Se va a terminar la humanidad, si se aprueba, como decían, si se aprueba el matrimonio igualitario, se va a terminar la humanidad, si se aprueba el aborto, van a salir a matar, bueno, apocalíptico, discurso apocalíptico. Es por eso que el feminismo se vuelve crítico y toma una postura más política y se pone a revisar en un vuelta atrás, ¿vieron esto que hacen los feminismos, ¿no? Esto de estar mirando, digo yo, como en una endija, ¿no? En esa pequeña abertura donde hay oportunidades de construir lo normal, que hoy en día ya no encaja, porque los tiempos son otros, van cambiando y junto a ello los sujetos y los cuerpos también. Y trayendo a cuenta otro concepto clave que tiene que ver con las performances que denuncian y desconstruyen estos imperativos ancestrales, de allí que el lema bien conocido de mi cuerpo es mío, sí y no. Efectivamente, por eso les hice todo el preámbulo al principio, porque tu cuerpo es tuyo, sí y no, porque está marcado por el otro, porque está marcado por la época, por el discurso de poder. Entonces, efectivamente, digo yo, la decisión sobre lo que cada uno realiza con el cuerpo, no tiene discusión eso, ¿no? Cada uno verá qué hace con sus goces, como diríamos. Pero ayuda a pensar cómo han sido marcadas nuestras corporalidades por esos discursos. Incluso digo yo, de los actuales feminismos, que como todo discurso lleva de la mano su cuota de saber poder, pues de eso nadie se escapa, ¿no? Y ahí, bueno, ahí podríamos seguir, yo lo dejaría hasta acá, el tema de la cuestión de el debate por ahí de lo que son los feminismos de la tercera ola, que ahí ya podemos incluir autores como por ejemplo Paul B. Preciado, y muchos otros autores que son bueno, Judith Butler también, ¿no? Estos transfeminismos que se proponen, o feminismos queer, que son estos nuevos abordajes en torno a la disidencia, a los cuerpos disidentes, ¿no? Eso que no encaja ni como lo masculino ni como lo femenino, ¿no? Bueno,
hasta acá yo dejaría para abrir el espacio de comentarios, de preguntas. No sé si se ha entendido algo, pero bueno. Ahí voy leyendo los comentarios. Sí, Justina dice que en Netflix hay un documental, si mal no recuerdo, el nombre es El dilema de las redes sociales, no sé si te referías a ese. Ese es el documental que me han dicho que está muy bueno, yo no lo he visto. Así que bueno, la que quiera tirar la primera piedra, tire nomás. Recibo lechugazo, lo que quieran. Te la puedo tirar yo, que a lo mejor soy la más vieja, no sé. Eh, tomando una puntita de lo que vos decías, como para distraernos de la angustia, supuestamente consumimos, pero es ahí la trampa, ¿no? Porque no hay nada más tramposo que eso, que creer que consumiendo un objeto concreto es de eso de lo que se trata. Y que justamente ahí, ¿cuáles son los ofrecimientos del cuerpo en este consumo supuestamente en aras de apaciguar la angustia? Como para que desde el lado del todo lo puedes, cuando no hay prohibición, no hay posibilidad de desear. Se queda ahí consumiendo, 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 consumiendo como autómata. Eso. Y qué interesante lo que traes, Albana, porque realmente eso que es lo que hemos escuchado por ahí, los que hemos tenido el lujazo de escucharle a la doctora Jerez Ambertín cuando hablaba de poder construir un sueño desde el lugar de lo subjetivo, ¿no? Cuando por ahí uno escucha esto de sí, yo porque quiero comprarme con, no sé, el auto, ¿no? Em, y tiene que ver con, bueno, por ahí en la película de Chaplin hay una escena que es bien, bien linda y angustiante a la vez porque te deja como pensando, bueno, él se sale del sistema, él rompe las máquinas, de hecho hay una escena fabulosa donde él empieza así a romper de una manera torpe, pero como bien oposicionista, de hacer mierda el sistema. Eh, y después, cuando se encuentran con la chica, la chica huérfana que vagabundea, la escena es hermosa porque están sentados en un jardín de una casa, que es una casa, el sueño americano, digamos, con todas las cosas, ¿no? Que salía el matrimonio, el hombre, diríamos, el hombre ideal que se va, todo entre comillas cuando digo hombre ideal, ¿no? El hombre en esa época, que se va a trabajar a la fábrica y después vuelve y la señora está así como sirviéndole el plato de comida. Y ellos que están, Chaplin desempleado, que estuvo encerrado, estuvo en el manicomio, después lo meten preso, la huérfana que te queda con un agujero de las horrible, le habían matado al padre en una de las huelgas, por desempleo le matan al padre, y ellos ven cómo esa pareja ideal sale de la casita de los sueños y le dice Chaplin, ahí es como que digo yo, ¿no? En eso estamos todo el tiempo tratando de negociar, ¿no? Con esto de la hiperproductiva, porque si no trabajas,
efectivamente no vas a poder obtener algunas cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida, ¿no? Un techo, un plato de comida. Y él le dice a la mujer esta, a la vagabunda, le dice, voy a buscar un trabajo y vamos a tener esa casita y vamos a ser felices, le dice, ¿no? Esa promesa que nos sigue vendiendo y en parte nos sigue vendiendo el sistema, pero en parte, a ver, qué necesario que es tener un hogar, ¿no? Ellos lo que fantaseaban, fíjate vos, era el tener un hogar, no la casa, no lo material, era el hogar, era poder compartir un plato de comida los dos juntos. Es una película que yo la verdad que la recomiendo, está muy, muy linda, tiene muchas cosas así como para trabajar de esto. Pero sí, estamos fascinados con los objetos de brillosos que nos ofertan uno. Terminamos, yo ponía el ejemplo este, ¿no? Que terminamos de trabajar eh, algunos 6 horas, puestos mínimo 6 horas, ¿no? Hay incluso pibas que trabajan en call center mucho más, ¿no? Y ya el teletrabajo desde hace mucho tiempo que se lo viene padeciendo, ¿no? Pero marca el cuerpo en esto que por ahí en Chaplin, por eso yo le digo, hace un tiempo uno se reía, pero hoy en día no. Que cuando Chaplin sale, ¿no? Como re loco, re manija, intentando atornillar todo y se termina chupado por la máquina. Es lo que hoy en día uno escucha en el consultorio cuando dice, sí, estoy trabajando en un call center, tengo este ataque, te lo dicen así, tengo ataque de pánico y no sé por qué yo antes no tenía esto, antes no me pasaba esto, ¿no? Entonces fíjense cómo marca, si no marca el cuerpo la cuestión de este sistema que es, no deja a veces no deja margen a soñar. Pero bueno, ahí es la apuesta, ¿no? De intentar fantasear, imaginar con lo que podamos, ¿no? Me ha dado el lugar a decir que, bueno, este proyecto de este ciclo de conversatorio es una apuesta no digo que voy a cumplir un sueño ni nada, anda sabe, ¿no? Lo dejo para mi diván, pero sí es una apuesta a agarrarse a algún proyecto, sobre todo en estos tiempos, y un proyecto colectivo. En eso estoy muy de acuerdo con esto de la colectividad que tanto está intentando este neocapitalismo avasallar a toda costa. No hay lugar, pareciera ser, para los proyectos colectivos. Es una cuestión bueno, que está como muy, muy marcado. Aleman lo trabaja muy bien. Me parece que es un autor que hay que leerlo mucho más ahora. Sí, Renata. Pensaba en relación a esto, que es importante de hacer trabajos cooperativos, colectivos, donde se pueda depositar también el placer, la alivio de poder saber qué estás haciendo y haciendo con otras personas, y, y que eso es un poco, además de que es reconfortante, ¿no? Porque es como sostenerse. Pensaba qué distinto que es que pase por ahí, o lo que decía recién la compañera Albana, de esta cosa del consumo para quitar angustias, ¿no? Como que parece que el consumo es inmediato, es ya, se puede suplir cualquier emoción de angustia y que genera adicciones, lógicamente, ¿no? Se irá, quién sabe, ¿no? De más tal vez, pero se va cambiando el objeto en relación a esto del ya tener, yo ya, y yo solo, esto que decías recién del yo puedo, yo sola con el mundo, soy artífice de que vos podés, ¿no? El vos podés. ¿Con qué medios, no? Y
hay una autora que a mí me gusta mucho cómo trabaja todo el tema de las... se los voy a mostrar en uno de sus libros, se llama Capitalismo, Consumo y Autenticidad, de Eva Illouz, cómo además que terminamos siendo meras mercancías también, y cuáles son los cuerpos que este sistema también produce y reproduce, porque como nos mostraba Chaplin recién, se producen mercancías. Tenemos los cuerpos que son los propietarios de la producción, de los medios de producción, y tenemos a los cuerpos que tienen que trabajar y alienarse para esa producción. Pero también tenemos los cuerpos que se presentan y representan constantemente. Esos cuerpos que se representan estereotípicamente todo el tiempo en la educación, por ejemplo, ¿no? Que lo vivimos en carne viva las docentes. Y esto que contaba recién Albana de la angustia, de la compra, del producto, que terminamos siendo los propios productos de este sistema finalmente, alienadas encima. Esta autora lo llama economía moral de expresividad emocional, porque una vez que tenés tu producto de consumo te da felicidad, y tenés que decir que estás feliz, tenés que mostrar que estás feliz, porque al fin conseguiste comprar algo, sumado a que el capitalismo nos dice que es por esfuerzo propio y la meritocracia y el individualismo y todo esto. Esto de la cultura del consumo, que está organizada en una densa red de relaciones y obligaciones, que se intensifica todo el tiempo con esto. Bueno, compro, soy feliz, me esclavizo más. Como decías recién, somos dueños de nuestros propios cuerpos, sí, pero ¿cuánto hay ahí, no? ¿Cuánto hay que se nos escapa? Eso. Y qué importante de poder hacer redes, ¿no? Porque es otro modo de producir sin la lógica del sistema, que atomiza, que aliena, que vende y compra, todo con sentido a lo Adam Smith. Claro, totalmente, una cosa keynesiana, como dicen los liberales hoy en día, ¿no? Como este modelo de, sí, sí, el modelo del neocapitalismo, que a cualquier costo vos podés obtener lo que quieras, ¿no? Está muy, muy imprendido de ese discurso de a mí esto me asusta mucho, porque sí es cierto lo que por ahí no solo Aleman lo teoriza, sino que uno lo ve en las calles, que es que hay como un descreimiento de toda esta situación, ¿no? De que estamos viviendo en una pandemia, por lo tanto, cada uno parece que se construye su propia idea de lo que es una pandemia, entonces cada uno sale a hacer lo que se le canta donde no da el sol, y en eso avasallas a quien sea, ¿no? Es más, ponen restricciones, y más todavía es el avasallamiento de esto, de transgredir eso que estaría marcado de el lugar del, bueno, el cuidado, el respeto. Bueno, yo no lo quería hacer muy largo, pero sí me parecía como traerles no les voy a poner el video porque ya se va a hacer largo, pero sí les traje como una cosa, bueno, que a mí, bueno, yo por ahí en mi tiempo libre, que no es el tiempo libre productivo de consumir, sino el tiempo libre de escribir, de producir otras cosas, me ha convocado una letraza de una canción que se llama Samba da Utopía, que la deben conocer, pero la letra es muy linda y dice algo así. Se la voy a leer en español porque no, a mí se me dificulta el portugués, ¿no? Sintiendo el mundo pesado, ahora pido prestado la palabra poesía. Si el mundo embrutece, rezaré para llover la palabra sabiduría. Si el mundo va hacia atrás, escribiré con verdad la palabra rebeldía. Si sientes desanimar, cosecharé con bondad el sentido de porfía.
si percibes que al final, sin tregua, entra a milar la palabra tiranía, toca el tambor y el ganzá, vamos juntos a gritar la palabra utopía. Y la utopía que hoy tenemos a mano es que las vacunas hagan efecto, que esto termine pronto. Así que yo apuesto, y como lo dijo Jorge Alemán, a que si no creemos en la vacuna, no sé en qué creer, ¿no? Como para pensarlo. Y también ligar esto de la utopía bueno, animarlas, a transitar esto que por ahí, bueno, tenemos como una red, bueno, cada docente acá que está participando pertenece a alguna red, nos sostenemos desde ahí, eh, así que bueno, colectivizar por ahí algunos sueños, ¿no? También en esto de los cuerpos que hablan, a mí me había llamado mucho la atención eh, la cuestión cuando yo por ahí hablo de la performance, tiene que ver con esto de cómo los cuerpos se revelan ante el discurso, ¿no? Ante un discurso que te dice que tenés que responder. Uno de los ejemplos de performance simbólica es esto que habían hecho las tesis con la canción de El violador eres tú, que no sé si se acuerdan que en el 2019 se volvió, hizo un eco en todos los países conjuntos de mujeres que se en distintos ámbitos públicos y hacían la performance, ¿no? Esos cuerpos que estaban diciendo una gran verdad que era que había mujeres en Chile que eran secuestradas, violadas, ¿no? Esto que se llama, bueno, no sé si se llama así, pero son eh, ya no, ni siquiera genocidios, sino que son femicidios en masa, ¿no? Esta cosa de yo con el cuerpo de una mujer puedo hacer lo que quiera, como total el neoliberalismo te dice que vos podés, ¿no? Entonces, si el cuerpo de la mujer es un objeto de mercancía, ¿no? Y hay performances simbólicas que por suerte, el arte, digo el arte, no, por suerte está el arte que nos salva, y hacen todas estas cosas, ¿no? Estas denuncias. Así que bueno, eso no lo quería dejar pasar, pero bueno, estaba dentro de los ejemplos de esto cuando por ahí yo tomo esto de las performances. Es un texto muy, muy interesante que si quieren les paso después, que se llama Hacerse un cuerpo, la performance de colonial como epistemología corporante. El autor es Santiago Díaz y él aborda distintos autores, algunos autores europeos y otros autores más de América Latina. Es un texto muy enriquecedor y él habla esto de las performances, las corporalidades, y bueno, a mí me parecía que venía al pelo con el tema. Ahí lo subo al... Las invitamos a las que quieran participar. Tenemos un grupo en Facebook, que es un grupo cerrado que se llama ESI IBE Desafíos de su abordaje. Las que quieran, es un grupo en donde por ahí compartimos cierto material, algunas cosas que hemos quedado pensando, han quedado pendientes. Acá les pongo el enlace. Ahí voy a subir el contenido, el texto, ¿sí? Que les acabo de mencionar, por si lo quieren tener a disposición. Bueno, ¿alguien más?
quiere preguntar, comentar algo. Ya estamos cerca de la hora. Han quedado mudos los cuerpos, las cuerpas. Muy linda tu iniciativa, Jessica, justamente en esto que decía la compañera Renata, de armar redes como forma de resistir, digamos, a esta cosa de consumir. Y a mí me parece interesante, y es que hay docentes del otro lado, que me parece una profesión riquísima, entre otras, poder como dejar la pregunta, seguramente se va a retomar en alguno de los ejes, quizás con educación y demás, ¿no? Pero creo que en esto de los cuerpos, eh, ¿por qué la pandemia está haciendo que cueste más de lo que por supuesto cuesta y tiene que costar, pero en relación a los niños o a los adultos en relación a no saber qué hacer con los niños? Es cierto que se necesita de las presencialidades de los cuerpos y demás, pero también creo que nos estamos encontrando con la dificultad de la imaginación y de la creación de juegos y de escenas que van más allá de salir a, como el exterior mismo. Me parece que es una preguntita interesante para conversar en otro momento, ¿no? Tal cual. Bueno, aprovechando la oportunidad ya que Albana nos deja con esta pregunta, aprovechando también la oportunidad de invitarles a estar, a participar en estos otros encuentros que son, acá está el flyer, conversatorios con las distintas expositoras que van a presentar desde su experiencia, praxis, la cuestión de esto, ¿no? Por ahí planteamos cuerpo y violencia, la doctora Imbriano la va a abordar de esto desde los femicidios. Y Albana, te cuento que quien por ahí va a trabajar la cuestión de infancias es Sonia Almada, y adolescencias lo va a abordar con la cuestión de cuerpo y poder, Gabriela Insúa, que ella va a estar Sí. también, así que hablando en esto de abordando a ver qué pasa, qué lugar o no lugar se le ha dado a la palabra de los niños, niñas y adolescentes. Así que, bueno, espero Queda abierto. que no solo Albana se quede con ganas de seguir participando, espero que todos están invitados, invitadas y les esperamos. El próximo encuentro va a ser acá, como aparece en el flyer, el 5 de mayo a las 20 horas. El enlace es el mismo, así que agéndenlo. Eh, y bueno, estaremos ahí reencontrándonos y escuchándola a la doctora Imbriano, que va a profundizar en esto, ¿no? La cuestión de los femicidios, qué pasa cuando se mata a una mujer, ¿no? En esta cuestión de encarnizamiento que hay con el cuerpo de las mujeres, ¿no? Hay como una cosa ahí para trabajar muy, muy mucho, desde lo social, desde los ámbitos académicos, pero bueno, sobre todo desde lo social. Bueno, si nadie más quiere preguntar o aportar algo, yo diría que para respetar la cuestión del tiempo. Sí, sí, Sofía.
Gracias, Albana. Un abrazo, un abrazo. Muchísimas gracias. Excelente los aportes de todos. Sofía. Hola, hola, buenas noches a todas. No, no quiero extenderme demasiado, pero sí quería quedarme o retomar algo que dijo Jessica en un momento, que fue, lo tengo anotado, el gran hermano opera dentro de una misma. Y esa frase me quedó resonando en varios sentidos, en dos sentidos sobre todo. Y en realidad son dos preguntas que quisiera dejar abiertas para el resto también de las charlas que tenemos por delante. Y pensaba lo siguiente, ¿cuántas cosas atraviesan nuestro cuerpo? Y nos queda, cuando hablábamos de lo que es el capitalismo y de cómo vivimos, y en especial el tema de la pandemia en la actualidad, pensaba cuántas cosas atraviesan nuestro cuerpo, cuántas cosas. Y si nos queda algún momento para pensar y sentir nuestro propio cuerpo. Nos queda ese momento para pensar y sentir nuestro propio cuerpo. Es decir, la toma de conciencia de aquello que es nuestro deseo y de aquello que no. Aún considerando que el deseo y el placer sean capaces de ser fuera de la cultura. Esa es la primera pregunta que me dejo abierta incluso para mi propia intimidad, ¿no? Es decir, para la intimidad del diálogo conmigo misma. Y lo segundo es cómo esta novedad de este nuevo, si podemos hablar de un nuevo capitalismo, ¿cuál sería esa novedad, no? Si antes se trataba del control de los medios de producción, creo que hoy en día se trata del control de nuestro placer y de nuestro deseo. Gracias. Qué buena pregunta. Bueno, la primera no, como dijiste, a dejarla trabajando. La segunda sí me tienta un poquito, no a darte una respuesta, pero sí a invitarlas por ahí, invitarles a esto que por ahí en Foucault aparece como las prácticas del saber, placer, poder. Y habla de toda la cuestión esta que vos traes, Sofía, ¿no? De cuán marcado está nuestro cuerpo desde esto del saber placer, ¿no? Realmente, bueno, él en el volumen 1 de Historia de la Sexualidad lo trabaja, lo aborda, no me acuerdo bien la página, pero tengo un fragmentito, ya lo voy a subir ahí también al Facebook, pero está muy buena las preguntas. Acá me avisan que están levantando la mano, yo no veo, estoy... Renata, ahora veo. Sí. Hoy he pedido que me colaboren con esto de que me corten, de que me ayuden con los flyers, porque por lo general he intentado por ahí cosa autómata que uno hace, enloquecido, hacer todo sola y todo no se puede. Así que me están asistiendo y me hacen señas. Me siento como en la tele, ¿vieron? Cuando hacen señas o le hablan por la cucaracha y se me están hablando, yo ya estoy a punto del... Así que le agradezco a mi asistente, compañera que me está ayudando en esto. Bueno, Renata, ¿estabas levantando la mano o quedó No, fue sin tildada? querer. Fue sin querer queriendo.
Me cuesta esto de los Zoom, de esto justamente porque hay que como poner el cuerpo quietecito y en realidad tenemos no solo las ideas, tenemos un cuerpo que materializa esas ideas. Y toco cualquier cosa, perdón. Y yo me alegro que que fallemos, que nos confundamos. A mí se me han trabado algunas palabras de los nervios, porque somos sujetes. Si no si no me hubiera salido todo perfectito y no existe. Digo a mis alumnos, estamos así a un tilín de que ya me haga un holograma. En la clase vieron esta cosa, me hago un holograma, pongan play. ¿Se podrá sustituir al docente con robot? Vamos a ver, ¿no? Google parece que quiere eso. Así que bueno, gracias a todos por estar, por participar, por sumarse. Los esperamos, les esperamos el 5 de mayo. Y desde ya invitarles, bueno, ahí he subido el enlace del Facebook, quienes quieran participar, es un espacio de debate, de intercambio. Renata ahí ha subido material riquísimo para trabajar con la ESI, así que una labor que se ha tomado Renata de construir ese material, así que ahí está, y ha tenido la solidaridad de socializarlo y dejárnoslos ahí a mano, que eso no cualquiera lo hace, porque creemos que el saber es un bien de mercado. Así que gracias Renata y gracias a todos. Y nos vemos en 15 días. Un abrazo, buenas noches. Gracias, Jessy. Muchas gracias. A ustedes por... Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego.